Bueno, ¿cómo andan? Este video tiene que ver con, para trabajar brevemente la introducción de un texto. Yo ahora voy a buscar un lugar de donde lo encontré. Esperen que lo encuentre. Y, a ver cómo era esto. Un segundito. Ahí, ahí va. Bueno, el texto es de una colección de Leslie Bethel, que es el, digamos, el compilador, una colección de 16 tomos que se llama Historia de América Latina. Este es el tomo número uno y nosotros vamos a trabajar con el capítulo 6, a ver si lo pueden ver ahí. Se llama La conquista española y las colonias de América, que es un texto de John Eliot, un historiador inglés. Y bueno, y está separado en algunos capítulos, como pueden ver ahí, que es los antecedentes de la conquista, el modelo de islas, la organización y el avance de la conquista y la consolidación de la conquista. Pero la forma en que vamos a trabajar va a ser a través esperen que saque esto, va a ser a través digamos, del primer punto en este video. Vamos a ver el primer punto y después vamos a dar una serie de preguntas para que en el día que sea la clase presencial, que no es este martes que viene, sino que va a ser el otro, podamos retomarlas y hablar sobre el texto. Por lo tanto, sería importante que aparte de ver este video, ustedes puedan leer el texto, que es este, ¿no? Que yo lo subí ya a, a la plataforma, y bueno, y ustedes sería bueno que lo lean y más o menos utilicen las preguntas que voy a dejar escritas en el campus para que puedan trabajarlas. Bueno, como decía, el artículo está separado en esos subtítulos que nombramos, y, y como les dije en este video, vamos a decir algunas cosas del primer punto. Bueno, el texto comienza con una cita de uno de los primeros historiadores de América, un, un- un- un religioso que se llamaba Francisco Lope de Gomara, que escribió sobre muchas cuestiones de la historia de América a través de los cronistas, pero es un historiador que nunca viajó a América, siempre escribió desde Europa. Francisco Lope de Gomara, y voy a leer la cita que dice, que es apenas empieza el capítulo. Dice: quien no poblare no hará buena conquista, y no conquistando la tierra no se convertirá la gente, así que la máxima del conquistador ha de ser poblar. Repito, quien no poblare no hará buena conquista, y no conquistando la tierra no se convertirá la gente, así que la máxima del conquistador ha de ser poblar. Bueno, esta cita invita a conquistar y a colonizar, es decir, llevar gente al territorio conquistado, y así, de esa forma, se podrá convertir al dominado, es decir, en este caso, a los pueblos originarios. Bueno, y esta es la filosofía que fue la que influyó a muchos de los conquistadores del siglo XVI. Igualmente, como dice el texto de Eliot, España venía del proceso de la reconquista contra el Islam, y la conquista española sobre América fue una continuación de esta, ¿no? Entonces, conquistaba, ¿no? En los términos de la reconquista española, conquistaba, muchos obtenían a través de esa conquista honor y riquezas, ¿no? Por medio del saqueo, ocupaba el territorio conquistado, es decir, lo colonizada, y todo eso bajo el privilegio real, ¿no? El rey propulsaba esa reconquista española. Bueno, lo mismo pasó con la conquista española. Cuando en 1492 en España se alcanzan los límites naturales, ¿no? de expulsión del Islam, las fuerzas dinámicas de la sociedad ibérica medieval, dice el texto de Eliot, comenzaban a buscar nuevas fronteras a través de los mares. La península ibérica poseía una ventaja geográfica primordial,
hacia el Atlántico, ¿no? Y la síntesis, como decíamos en el texto de Céspedes de Castillo que trabajamos las semanas anteriores, la síntesis de las embarcaciones del Cantábrico, es decir, del norte de- de España, y las del océano, digamos, y las del mar Mediterráneo, dieron lugar a las carabelas que empezaron a surcar el océano Atlántico, como decía que vimos en el texto de C.P. de Castillo. Entonces, Portugal, uno de los países de la península ibérica, con Enrique el Navegante, primerió los mares y empezó a ocupar las Islas Azores, la de Madeira y la isla de Cabo Verde. Y además empezó a fundar algunas factorías en las costas de África, ¿no? Y por otro lado, todo esto lo vimos en el texto de Césped de Castillo. Por otro lado, España comenzó la conquista de las Islas Canarias, islas que le demandaron bastante resistencia los pueblos nativos que se llamaban los guanches. Entonces, aquí se ponen en marcha los tres actores, ¿no? Con lo que es los comienzos de la conquista. Eh, Hay tres actores principales. Principalmente, como lo dice el texto de Horst Pietzmann, que también trabajamos la clase pasada, los tres actores son los conquistadores, la corona y la iglesia. Entonces, la iglesia proveía la sanción moral, dice Eliot, y categorizaba a una expedición de pillaje, ¿no? y de saqueo como una cruzada contra los infieles. La corona lo que hacía era legitimar la ocupación de la tierra y la explotación de los indígenas, requiriendo para sí un quinto del botín obtenido, y los conquistadores, que eran legitimados por estas dos instituciones, son los que ponían el cuerpo, ¿no? Eh, Entendamos que en España se terminaba de consolidar la, la unidad política territorial con la unión matrimonial de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que eran los llamados reyes católicos, ¿no? Y como decía el texto de Piechman, los reyes católicos poseían mayores características modernas que medievales. ¿Por qué lo dice? Pues priorizaban la centralización del poder real como garantía de poder, eh, del poder de la nación española, ¿no? Es decir, la centralización del poder real, eso garantizaba a la nación española toda. Entonces, una vez conquistadas las Islas Canarias, que era una parada natural de la expansión hacia el oeste, las islas se fueron ocupadas y explotadas para la producción del azúcar. Y en 1942, el marino Cristóbal Colón logró convencer a los reyes católicos, ¿no? de sus proyectos de navegar hacia el oeste para llegar a la India, ¿no? Esto también lo vimos en los textos anteriores. Entonces, ¿qué hacen los reyes? Le otorgaron a Colón un protocolo tradicional que le daba a los jefes expedicionarios, ¿no? que es la capitulación. Y esta se llama la capitulación de Santa Fe. No, entonces, hasta ahí es la introducción del texto, digamos, y lo que les voy a dejar son unas preguntas en el campus para que ustedes puedan leer el texto de Eliot y así podemos hablar en la próxima clase presencial. Antes de terminar, por ejemplo, vamos a ver un mapa de donde comienza la conquista, que está en el libro de, de Leslie Bethel. Ese es el tomo uno que tiene que ver con esto. A ver si lo podemos ver. Está en la página 30 y pico, pero esperen que estoy llegando. Es un segundo, un segundo. Ahí vamos. Ahí se ve. Bueno, esto es el Caribe, ¿no? Acá tenemos la llamada isla La Española, que hoy es Haití y República Dominicana. La fundación de Santo Domingo, como dice el texto, fue la primera capital de la conquista, y luego vinieron en otras conquistas, que es la isla de Cuba, la isla de Puerto Rico, Jamaica. Colón, cuando llega por primera vez, llega a las Bahamas, que son estas islas que están acá. Y luego empieza el recorrido por lo que se llamaba tierra firme. Esto, lo que es el norte de América del Sur,
esto los españoles lo llamaban tierra firme, ¿no? Después se transforma en Colombia, en Venezuela. Y el Darién es esta zona de acá. Es decir, cuando se descubre el Pacífico, que es este que está acá, los navegantes eh, descubren a partir de pasar el Istmo de Panamá. Esto es hoy Panamá, ¿no? Pero bueno, así que así terminamos hoy este pequeño videito como para ser introductorio y les dejo las preguntas para poder trabajarlas en la clase presencial que viene. Nos vemos.